Hola, hoy día vamos a resolver un circuito eléctrico de dos mallas. Lo primero que debo hacer es poder identificar cuáles son las mallas que están presentes en mi circuito. Entonces, puedo observar de que tengo dos, una por el lado de la fuente de 6 y otra por la fuente de 3 volt. Voy a identificar estas mallas. Tengo esa malla y tengo esa malla. Entonces ahora me queda determinar cuál es el sentido que van a tener estas corrientes de malla. Y lo voy a hacer por sentido convencional, o sea, voy a decir que la corriente está circulando desde negativo hacia positivo. Entonces, para este caso, me queda que I1 va a tener sentido horario y I2 va a tener sentido horario también. Esto va a ser I1 y esto va a ser I2. Ahora voy a tener que plantear estas ecuaciones. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Lo voy a hacer con ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces voy a plantear mi primera malla, mi primera ecuación de malla. Entonces voy a decir que la malla 1 va a tener la siguiente ecuación. Primero voy a decir que tengo 6 volt y esto va a ser igual a las caídas de tensión que voy a tener en las resistencias que están presentes en este circuito. Entonces puedo ver de que en R1 tengo una corriente que está circulando que es I1 por 2, que es los 2 ohm de la resistencia. Después voy a tener I1 por la resistencia número 2, que en este caso es 3. Pero aquí hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque aquí sucede otro fenómeno. Puedo ver de que la corriente que está influenciando a esta resistencia, que es la resistencia número 2, va a ser I1 y también I2. O sea, voy a tener esta resistencia, mi resistencia número 2, donde voy a tener circulando mi corriente I1 y también voy a tener circulando mi corriente I2. Entonces, ¿cuál es esa corriente que va a circular acá? Va a ser una corriente I3. ¿Y de qué manera se va a determinar esa corriente? Esa corriente va a ser I1 menos I2. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando yo estoy analizando desde la malla 1, es I2 la que viene en sentido contrario. Entonces, por eso tiene un negativo. Entonces, sabiendo esto, yo voy a plantear ahora la ecuación. Voy a decir menos I2 por 3. Entonces ahora voy a empezar a reducir los términos comunes. Tengo I1 y tengo I1. Voy a decir entonces que 6 volt va a ser igual a 5 I1 menos 3 I2. Y ahí tengo planteada mi primera ecuación. Esta va a ser mi ecuación número 1. Ahora voy a plantear mi malla 2. Malla 2. Esto era malla 1, ahora tengo malla 2. Ahora tengo que analizar mi circuito mirado desde la malla 2. Entonces ahora voy a decir que tengo 3 volt. Y esto va a ser igual a R2. ¿Y cuál es el voltaje o la caída de tensión que voy a tener en esa resistencia? Va a ser I2 por 3. Pero aquí sucede lo mismo que en el caso anterior. Cuando yo estoy analizando desde la malla número 2, voy a tener una corriente que está influenciando también a esa resistencia, que va a venir en sentido contrario. Pero en este caso, como yo estoy analizando desde la malla 2, la corriente que viene en sentido contrario sería I1. Entonces, voy a plantear lo siguiente. Menos I1 por 3. Porque esa es la corriente que viene en sentido contrario. Ahora voy a pasar a R3. O sea, va a ser más I2, porque es la corriente que está circulando en R3, por el valor de la resistencia, que en este caso sería 4. Entonces voy a ordenar mi ecuación. Voy a mover esto un poquitito. Lo voy a mover acá abajo. Y vamos a decir
3 vol va a ser igual a y 1. ¿Qué es y1? Menos 3 y 1. Ahora junto los términos comunes, que serían los y 2. Entonces voy a decir más 7 y 2. Y ahí tendría mi ecuación número 2. Ahora, ¿de qué manera voy a resolver estos sistemas de ecuaciones? Puedo utilizar varios métodos. Uno de ellos es el método de reducción. Entonces para esto voy a escribir nuevamente las ecuaciones que ya he obtenido. Que sería 5 y 1 menos 3 y 2 es igual a 6 vol. Ahora, menos 3 y 1 más 7 y 2 es igual a 3 vol. Y ahí tendría mi sistema de ecuaciones. Ahora necesito poder igualar alguno de esos términos para poder eliminarlo y dejar solamente una incógnita. Para eso voy a utilizar en la primera ecuación el 5 y 1 y lo voy a multiplicar en la segunda. Pero voy a multiplicar solamente el término, que sería 5 por 5. Y el de la ecuación número 2, el 3d y 1, lo voy a multiplicar en la ecuación número 1. Entonces 3 por 5 me da 15 y 1 menos 9 y 2 es igual a 18 vol. Ahora continúa con la ecuación número 2. 5 por 3 me va a quedar 15, pero venía con un signo negativo. 15 y 1. 7 por 5 son 35, más 35 y 2, y esto es igual a 15. Y ahí tendría mi nuevo sistema de ecuaciones. Puedo observar de que ahora si yo quisiera sumar estas dos ecuaciones, esto me quedaría 0, porque 15 menos 15 es 0. Entonces ahora voy a sumar los términos de y 1. Vamos a hacerlo con rojo. Entonces esto me va a quedar como 26 y 2. Y esto va a ser igual a 33 vol. Entonces, ahora puedo despejar I2. Si el 26 está multiplicando el I2, va a pasar dividiendo. Entonces, esto va a quedar como I2 es igual a 33 vol dividido en 26. Esto me va a ser igual a 1.26. 1,26 amperes de corriente. Entonces, ahora que yo conozco el valor de I2, yo lo puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones que tengo planteadas. Puede ser en la ecuación 1 o puede ser en la ecuación número 2. Para mi caso voy a hacer el reemplazo en la ecuación número 1. Reemplazo de I2 en ecuación número 1. Entonces, la ecuación número 1 dice que tengo 5 y 1 menos 3 y 2. Pero I2 ya lo conozco. I2 es 1,26. Y esto es igual a 6. Entonces ahora esto me va a quedar como 5 y 1 menos 3.78 es igual a 6. Entonces voy a despejar el y1. Me va a quedar como 5 y 1 va a ser igual a 6 más 3.78. Ahora despejamos y1 para que quede solito y poder resolver esta incógnita. El 5 como está multiplicando el y1 va a pasar dividiendo.
Entonces esto me va a quedar como I1 es igual a 9,78 dividido en 5. Entonces I1 va a ser igual a 1.956 amperes de corriente. Entonces esas serían las corrientes que voy a tener en las mallas que he planteado. Y uno con una corriente de 1.95 y 2 una corriente de 1.26. Ahora que conocemos las corrientes de malla, voy a poder calcular los otros parámetros de este circuito eléctrico. Por ejemplo, voy a calcular el voltaje de la resistencia número 1, que tiene un valor de 2 ohm. Entonces, el valor de voltaje de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente que está circulando por la resistencia 1, que en este caso va a ser I1. Entonces, esta la voy a multiplicar por el valor de la resistencia 1. Esto me va a quedar que el voltaje de la resistencia 1 va a ser 1,956 por 2. Esto me da como resultado que el voltaje es de 3.91 volt. Ahora voy a calcular el valor de voltaje de la resistencia número 2. Pero habíamos dicho de que en la resistencia número 2 iba a circular una corriente I3, que iba a ser I1 menos I2. Entonces voy a tener que plantear esta ecuación. I3 va a ser igual a I1 menos I2. O sea, I3 va a ser igual a 1,956 menos 1,26. Esto me da como resultado de que la corriente I3 va a ser 0,696 amperes. Ahora con esto yo ya puedo calcular el voltaje de la resistencia 2, que va a ser esa corriente 3 por el valor de resistencia 2. Entonces, voltaje en la resistencia 2 va a ser 0,696 por el valor de la resistencia 2, que tiene un valor de 3 ohm. Entonces, voltaje de esa resistencia va a ser 2,09 volt. Y por último me quedaría el valor de voltaje de la resistencia número 3, que va a ser la corriente que está circulando en la resistencia número 3, que en este caso sería I2 por R3. Entonces el voltaje de la resistencia 3 es 1,26 por 4 ohm. Y esto me daría como resultado 5,04 volt. Y aquí tenemos volt también. Entonces con esto ya damos por finalizado nuestra resolución de circuito eléctrico. Ahora voy a simular el circuito que he realizado anteriormente. Para eso teníamos una fuente de poder que iba a ser del tipo corriente continua. Vamos a colocar la tierra igual. Teníamos dos fuentes, uno en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho, pero el positivo estaba hacia el lado de abajo. Y teníamos tres resistencias. Esta resistencia número 1, que tenía un valor de 2 ohm. Esta fuente de poder con un valor de 6. Esta fuente de poder tenía 3 volts. Nuestra resistencia número 2 estaba posicionada aquí. Y teníamos nuestra resistencia número 3. Este tenía un valor de 3. Esto 4. Y ahora voy a realizar la unión de los elementos. Ahora tengo que poner los equipos de medida, donde voy a medir las corrientes de malla. La corriente que venía en este sentido de positivo hacia negativo. Entonces voy a intervenir el circuito para poder medir corriente.
Le voy a decir que quiero medir corriente continua. Ahora voy a medir esta corriente que viene circulando en esta malla, desde positivo hacia negativo. Y también le voy a decir que quiero medir corriente. Le doy a Run y me aparecen los valores que he calculado. Como corriente I1, 1.962, es un poco más preciso. Y también la corriente I2 de 1.26. Se asemejan a los valores que hemos calculado anteriormente. Ahora voy a medir voltaje. Voltaje es la resistencia número 1. Y quiero medir voltaje. Voltaje es la resistencia número 2. Y voltaje es la resistencia número 3. Entonces le damos a Run y dice que la primera resistencia tiene un voltaje de 3.9, lo mismo que hemos calculado. La resistencia número 2, 2.09, no había dado en el cálculo. Y la resistencia número 3, 5.07, y en el cálculo nos dio 5.04. Así que con esto ya damos por finalizado el ejercicio.